sencillo, pero por eso prefiero darlo yo. Vamos a tener algunas charlas que tendrán que dar ustedes. Eh, es algo que ya ustedes conocen, a esta altura pues ya ustedes deben saber sobre cardiología en cuanto a anatomía y fisiología, que es el tema que nos compete el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar inmediatamente. Es realmente corto, es más que todo un recorderis porque, como les mencioné, pues ya ustedes deben saber sobre esto y espero pues que participen de la misma. Esta solo será nuestra clase, única clase virtual. Haremos todo lo posible de hacerlo las clases presenciales como ya nos pidió la universidad. De hecho, nos asignaron el aula 106 para dar las clases. Bien, sí ven la Recording in pantalla. progress. Sí ven la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Ok. Bien, como les mencioné, pues la primera clase que vamos a dar, siempre me gusta dar esta clase, aunque parezca tonta, porque en la parte de cardiología, cuando uno habla de cardiología, uno piensa que en el niño es lo mismo, es que es totalmente diferente. La mayoría de las lesiones cardíacas en el adulto, la mayoría son adquiridas, son lesiones que uno adquiere por pues, el paso del tiempo, malos hábitos, etcétera. Y las principales lesiones que ocurren en los niños, pues son más que todo lesiones congénitas, es decir, lesiones con lo que el niño nace. O bien, pues prácticamente hay muchos síndromes que se asocian a lesiones estructurales cardíacas, pero en la mayoría a veces no hay síndromes asociados y más bien es como una especie de lotería, que es lo malo del asunto, ¿no? Muchas veces papás sanos, cuidados extremos, todos los medicamentos durante la gestación y aún así pues su bebé tiene alguna lesión cardíaca. Entonces eso es lo que es un poco malo sobre estos temas, pero bueno, lo importante es que ya sabemos diagnosticar muchos de ellos y tratar a un número bastante sustancioso de estas lesiones. Bien, entonces para empezar, pues esta imagen que tenemos acá, como bien dice el título, este es el atrio derecho o la aurícula derecha. Por fuera es totalmente indistinguible del atrio izquierdo, salvo por su orejuela, que eso es lo que nosotros vemos cuando hacemos o estudiamos, analizamos los estudios de imágenes no invasivos, llámese tomografía cardíaca o resonancia magnética cardíaca. Es importante ver esto que se ve aquí, que parece como si fuese un triángulo. Esta es la orejuela del atrio derecho, entonces es muy importante porque la morfología de ella nos va a decir que el atrio derecho está en la posición derecha y el atrio izquierdo en la posición izquierda. Parece tonto, pero en cardiología pediátrica puede haber inversión de la posición de los atrios y quién me puede decir cuando esto ocurre, qué nombre recibe. Nadie. Translocación de grandes vasos, doctor. No, ese es cuando esa es una lesión cardíaca, cuando hay una transposición, es cuando la arteria aorta y pulmonar se invierten. Pero acá estamos hablando de los atrios. Cuando nosotros hablamos de situs, cuando decimos situs solitus, quiere decir, que es lo habitual, que el atrio derecho está a la derecha y que el atrio izquierdo está a la izquierda. Pero a veces en pediatría puede ocurrir algo que se llama situs inversus.
¿Qué es situs inversus cardíaco? Porque también hay bronquial y abdominal. ¿Qué quiere decir en el caso del cardíaco? Que el atrio izquierdo está localizado a la derecha y el atrio derecho está localizado a la izquierda. Entonces, ¿cómo es la única forma de saber si estas estructuras o esa posición, perdón, es a través de la orejuela? Porque si hacemos un estudio de imágenes y vemos que la orejuela del atrio que está localizado a la derecha tiene una punta roma, como se ve aquí, y una base ancha, entonces estamos casi seguros de que se trata de un atrio de morfología derecha. Entonces, cuando abrimos el atrio derecho es el único que va a tener estas trabeculaciones. ¿Cómo se llama? ¿Quién recuerda cómo se llaman estas trabeculaciones que están acá? Músculos pectíneos. Exactamente. ¿Quién me contestó? Tiffany. Tiffany, perfecto. Estos se llaman músculos pectíneos. En la aurícula derecha es la única que tiene estas estructuras. ¿Ok? Entonces, tiene una porción lisa, que es la porción sinusal, que es sinusal, ¿por qué? Porque aquí desemboca la sangre de la vena cava superior y también desemboca la sangre de la vena cava inferior. También desemboca allí la sangre de la vena más grande del corazón o el seno coronario, también llamado así, ¿no? Todas esas son sangre sin oxígeno que desembocan a este nivel. Entonces, hay una porción que va a estar trabeculada, que en este caso representan estas estructuras que están acá. La orejuela también tiene estas, y pues es lo que se conoce como los músculos pectíneos. Entonces, eso es muy importante. Aquí también tenemos en el seno coronario la válvula de Tevesio y la válvula de Eustaquio en la vena cava inferior. Esto que está acá es el agujero donde está el foramen oval o donde estuvo el foramen oval, que cuando veamos la parte de pues las comunicaciones interauriculares veremos más a fondo esta estructura. Entonces, así como les mencioné sobre el derecho, pues tenemos el izquierdo. Entonces observen en el atrio izquierdo cuál es la particularidad. Ella no tiene músculos, es una porción totalmente lisa. ¿Y quiénes llegan a ese nivel? ¿Quiénes desembocan allí? Las venas pulmonares. Las venas pulmonares, que son altamente o que traen un alto contenido de oxígeno. Entonces, ¿son cuántas? 4. Perfecto. Entonces, la orejuela del lado izquierdo es diferente a la orejuela del lado derecho. Si ustedes ven acá, la orejuela del lado derecho era como una especie de triángulo. Bueno, esta orejuela tiene una morfología como si fuera un dedo enguantado, o también otros la describen como un ala de pollo, que es la base ya no es ancha, sino es una base más estrecha y tiene estas indentaciones que se ven a este nivel. La particularidad, obviamente, pues es la que maneja la sangre mayormente oxigenada de toda la circulación y es una estructura totalmente lisa por dentro. Entonces, cuando nos vamos al plano de las válvulas, observen que aquí hay dos tipos de válvulas. Las válvulas atrioventriculares, que es la que vemos acá atrás, que son la, ¿cómo se llama esta? Tricúspide. La tricúspide y la bicúspide o mitral. Generalmente son las válvulas, estas son las válvulas atrioventriculares. Se llaman atrioventriculares porque están entre los atrios y ventrículos, respectivamente. La porción más anterior, esto es acá anterior del tórax. Esta es la válvula pulmonar, yo lo sé porque es la más anterior y porque de ella no nacen las arterias coronarias como se ven acá, que es donde está la válvula aórtica, que de ahí emergen pues la arteria coronaria derecha y la arteria o el tronco de la arteria coronaria izquierda, que va a dar origen entonces a la descendente anterior y la circunfleja. Entonces, si ustedes notan acá, esto es una especie de máquina. Las válvulas atrioventriculares tienen la tricúspide, como mencionó el compañero, son 3 valvas, la bicúspide son 2, pero las semilunares ambas son 3 valvas. Cuando están cerradas las semilunares, están abiertas las atrioventriculares y viceversa.
Eso depende de en qué fase del ciclo cardíaco estemos. ¿Ok? Entonces, esta estructura que vemos acá, esto obviamente, miren aquí, es un poco más, se observa mejor la orejuela, observen, es una punta roma y una base totalmente ancha. Desde afuera yo no puedo decir qué tipo de aurícula es porque yo no estoy viendo los músculos, entonces por eso es que les menciono que por los estudios de imagen vemos la morfología de la orejuela para nosotros definir qué tipo de atrio estamos viendo. Entonces obviamente el atrio derecho se comunica o se divide del ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Como ustedes bien dicen, la válvula tricúspide tiene 3 válvulas, obviamente va a tener 3 grupos de músculos papilares. Aquí está un grupo, este es otro grupo, y en la parte más posterior está otro grupo. Estos son los que traccionan las válvulas durante cada contracción. Entonces, el aparato valvular va a estar constituido, ya sea el derecho o el izquierdo, por una parte valvular y una parte subvalvular. En la parte valvular es lo que vemos acá, el anillo y las valvas, que son estas que están aquí. Y ya en la parte subvalvular tenemos entonces las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, que son estos que están acá, y bueno, la porción libre ya sea del ventrículo derecho o la porción trabeculada acá del ventrículo derecho donde estén fijos estos músculos. Si ustedes notan acá, el ventrículo derecho tiene una gran trabeculación, es decir, un ventrículo que tiene alta muscularidad, a pesar de que es el que maneja menos presión, es el ventrículo más musculoso, por decirlo así. Y tiene una estructura muy importante, que es esta que viene acá. ¿Quién me puede decir qué estructura es esta? La banda moderadora. Ajá, la banda moderadora. ¿Quién lo mencionó? Yo, doctor. ¿Quién es yo? Es que no me sale. Caterina Lu. Caterina Lugo. Ok, muy bien. Es que no veo quién me habla. Y como no los conozco, disculpen. Muy bien, perfecto, Caterina. Es la banda moderadora. Esto es una estructura que nos ayuda a diferenciar el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, y sobre todo cuando vemos los ecocardiogramas, que en algún momento espero que roten por el servicio y puedan ver todos los estudios que les estoy mencionando. Es muy fácil distinguir qué ventrículo está en la derecha y qué ventrículo está en la izquierda. Y como vuelvo y les menciono, no siempre el derecho es el que está al lado derecho. Puede haber algo que se llama inversión ventricular, que entonces está asociado a múltiples u otras lesiones cardíacas estructurales. Entonces eso es muy importante. O a veces tenemos, en lugar de los 2 ventrículos, tenemos uno solo. Son los pacientes que tienen fisiología univentricular. Entonces, hay que saber muy bien qué tipo de ventrículo es, porque no es lo mismo la sobrevida de un paciente con fisiología univentricular cuyo ventrículo que funciona es derecho versus el ventrículo que funciona es morfología izquierda. Porque pues el derecho no va a tolerar la presión sistémica de la aorta y pues el desenlace no es el mismo. Entonces todo esto es muy importante para definir o discernir qué tipo de ventrículo es el que estamos viendo. Entonces obviamente el ventrículo tiene una región de entrada que va desde la válvula o de las valvas, del anillo de la válvula tricúspide, hasta donde está la banda moderadora. Posteriormente o más allá de la banda moderadora está toda esta porción de acá, que es la porción trabeculada, y hay una porción que ya está donde sale la banda moderadora, que es una porción ya más lisa, que es el tracto de salida. Entonces, esas son las 3 porciones del ventrículo derecho. Porción de entrada trabecular y la de salida. La de salida obviamente se comunica o se continúa, con la arteria pulmonar, como vemos aquí. En el lado izquierdo, diferente, también hay musculatura, pero es una musculatura menos o menos engrosada que la del lado derecho. Tenemos así la misma anatomía para los elementos valvulares y subvalvulares, pero acá la diferencia es que en lugar de haber 3 grupos de músculos papilares, pues tenemos los 2 solamente.
el anterolateral y el posteromedial, que son los que se ven acá. Entonces, aquí vemos entonces el atrio izquierdo y vean la morfología de la orejuela. Dicen mucho que es como una alita de pollo, como se ve acá. Estas estructuras que parecen o semejan una ala con una base estrecha. Entonces, aquí también existe una porción de entrada, una porción trabecular y una porción de salida que no estamos viendo acá, pero es la que se continúa con la válvula aórtica o con la arteria aorta. Entonces, acá no hay banda moderadora, por eso es que le mencioné que eso es una estructura que cuando nosotros hacemos los estudios ecocardiográficos, nos ayudan a diferenciar qué tipo de ventrículo estamos viendo. En su mayoría, el derecho está del lado derecho, pero hay que saber diferenciarlo porque puede existir las patologías que ya le estoy mencionando. Entonces, continuando, pues las grandes arterias, que son las que emergen del corazón, la aorta, generalmente sus primeras ramas son las arterias coronarias, posteriormente viene el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia derecha, la carótida común derecha, la carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Está el arco de la aorta y la aorta descendente. Generalmente son las estructuras que emergen y en ese orden desde la arteria aorta. Normalmente es como una especie de tubo, ¿sí? Y está localizado hacia la izquierda de la tráquea. Cuando veremos la posición de la tráquea y su relación con la radiografía, es muy importante ver que siempre el arco de la aorta debe estar en dicha posición. La arteria pulmonar es diferente. Observen aquí, este es el bronquio y esta es la arteria pulmonar. Entonces, el bronquio derecho, como ven aquí ustedes, es más corto en relación al izquierdo. El derecho es más corto y más vertical. El izquierdo es más largo y más horizontal. Entonces, la bifurcación del tronco del bronquio derecho es bastante proximal y vemos que la rama pulmonar derecha pasa por debajo de dicho bronquio. En cambio, la rama pulmonar izquierda pasa por encima del bronquio izquierdo. Entonces, a veces cuando hay dilataciones excesivas de la rama, la rama pulmonar izquierda puede causar una obstrucción extrínseca del bronquio y muchos niños pueden tener sibilancias, lo que puede semejar que existe como una patología pulmonar, como asma u otra lesión, que hace que ocurra atrapamiento aéreo, pero puede ser porque hay una dilatación importante de la rama pulmonar izquierda. Entonces, la rama pulmonar derecha pasa por debajo del bronquio derecho y la rama pulmonar izquierda pasa por encima del bronquio derecho. Entonces es muy importante. También entonces la parte venosa es diferente. Aquí pues hay un catéter pórteo. Generalmente los catéteres se colocan a nivel venoso, en este caso entrando por la vena subclavia. Esta que está acá la yugular. Esta que está aquí es la innominada. Yugular izquierda, subclavia izquierda, pues todas la subclavia izquierda, la yugular izquierda y la subclavia izquierda se unen en conjunto con la vena innominada, que es esta que viene acá, para formar entonces la vena cava superior, que es donde está llegando el catéter. La vena cava inferior es la que va a llevar entonces la sangre de las extremidades inferiores, el abdomen y todo lo que está por el diafragma hacia abajo, para traer la sangre desoxigenada al corazón. Entonces, es muy importante que ustedes sepan estas estructuras venosas porque entienden por qué analizando los catéteres centrales nosotros podemos monitorear, por ejemplo, la PVC, por decir algo, en algunos pacientes que están monitoreados en la terapia intensiva. Dudas, preguntas sobre la parte de anatomía. Como les mencioné, es bastante corta porque nos centramos prácticamente a las estructuras cardíacas y es algo que ya ustedes, pues como les digo, es como un recorderi, por decirlo así, porque esto ya ustedes lo han visto en múltiples ocasiones, ya dieron anatomía en su momento, entonces esta parte pues es un poco más fácil para ustedes y es más rápida
de analizar. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente clase. La siguiente que vamos a dar es la parte de fisiología, que también, pues, uno lo da, bueno, cuando yo lo di, pues lo dábamos en sexto semestre, antes de vestirnos de blanco, o sea que antes de ir a las clínicas, nosotros teníamos que saber sobre la parte de farma y fisiología para saber sobre los medicamentos y cómo actuaba nuestro sistema, no solo cardiovascular, sino de todo, y supongo que ustedes tienen un plan muy similar. Entonces, acá vamos a dirigirnos directamente pues, a la fisiología que tiene que ver con la circulación en sí. Acá en pediatría nosotros tenemos dos tipos de circulaciones. Tenemos la circulación fetal y tenemos la circulación mayor, o ya la circulación del adulto como tal, la circulación extrauterina más bien, circulación fetal y la circulación fetal y la circulación extrauterina. Y la extrauterina, perdón, es la que se va a dividir en circulación mayor y menor. Entonces, acá, ¿por qué es importante el tema de la circulación fetal? Porque aquí la circulación es totalmente diferente en el feto y para poder desarrollarse, el paciente pues tiene que tener una circulación óptima. A veces cuando el feto no tiene simplemente una placenta buena, entonces no vamos a tener un adecuado desarrollo de ese futuro bebé. Entonces a veces ustedes, yo no sé si ya dieron ginecología u obstetricia, pero hay una patología que se llama desprendimiento de placenta. Entonces, cuando esto ocurre, generalmente es una urgencia, porque al desprenderse la placenta se pierde toda la circulación de este futuro bebé, que si no se hace una intervención rápida, pues el mismo puede caer en una asfixia perinatal y pues tener un desenlace fatal. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Con observar que hay estructuras que obviamente no van a estar presentes más adelante en la circulación del paciente, ya sea pediátrico, lactante menor, por decirlo así. Por ejemplo, la primera y el principal cortocircuito que vemos acá es la placenta. Ustedes saben que la placenta está conectada al útero de la mamá de ese futuro bebé, y entonces ahí es donde se da la primera región de intercambio de nutrientes y oxígeno y dióxido de carbono. En esta fase, la placenta es la que le da todos los nutrientes que este futuro bebé va a requerir para su desarrollo y pues también la oxigenación. En este caso, la que actúa como si fuese un respirador, por decirlo así, para su bebé, es la mamá. Acá de la placenta salen tres estructuras importantes. Las estructuras venosas, que en este caso es la vena umbilical y es la que lleva la sangre oxigenada hacia la circulación fetal, y regresan a través de las arterias umbilicales, que son dos, la sangre desoxigenada de esa circulación fetal. Entonces, la sangre oxigenada de la vena umbilical es la que va a entrar a la vena cava inferior a nivel del conducto venoso. Este es otro, o el segundo cortocircuito, que vamos a tener presente en la etapa fetal, pero que no va a estar presente en la etapa extrauterina. La sangre que viene desoxigenada de la vena cava inferior se mezcla con esta sangre altamente oxigenada de la vena umbilical, y entonces allí en la vena cava inferior vamos a tener la porción más oxigenada de toda la circulación fetal. Esta va a llegar aquí al atrio derecho, que se va a combinar entonces con la sangre que viene bajando por la vena cava superior, y va a ocurrir aún más una mezcla sanguínea. Parte de la sangre que está aquí se va a ir al ventrículo derecho, pero otra parte se va a ir a través del tercer cortocircuito, que es el agujero oval o foramen oval, que va a tener un cortocircuito de derecha a izquierda.
Entonces, en este caso, la sangre que sale del ventrículo derecho o el gasto ventricular derecho, que en este caso, en la etapa intrauterina, es la que maneja la mayor presión, se va a ir a la arteria pulmonar. En este punto, los pulmones no funcionan. Entonces, ustedes ven que aquí hay una estructura pulmonar muy grande, un tronco pulmonar muy grande, pero unas ramas pulmonares súper pequeñas. ¿Por qué? Porque el 85% de la sangre que sale del gasto ventricular derecho se va a través del cuarto cortocircuito, el conducto arterioso, a la circulación sistémica. El otro 15% del gasto ventricular derecho se va a ir entonces a los pulmones. ¿Para qué? No para oxigenarse, porque durante esta etapa los pulmones no funcionan, sino para que ese pequeño volumen de sangre, ese 15%, se vaya a la circulación pulmonar y ocurra un desarrollo de las estructuras vasculares pulmonares, pero no es una cantidad suficiente de sangre como para que los pulmones oxigenen, menos aún cuando esos pulmones no funcionan. Entonces, por ende, la sangre que viene de las dos venas pulmonares izquierda y las dos venas pulmonares derecha es una sangre escasa, es una sangre que es poca. Entonces, ¿cómo llega la sangre al lado izquierdo? Bueno, por la sangre que pasó desde el atrio derecho a través del agujero oval hacia el atrio izquierdo. Entonces, esa es la sangre principal que va a ir al atrio izquierdo, al ventrículo izquierdo y luego a la circulación sistémica, es decir, a la aorta, a las arterias coronarias, a todo el organismo, en la cabeza, los brazos y todas las estructuras del cuerpo, el mismo corazón, pulmones, hígado, riñón, etc. Entonces, la sangre que viene de acá se une con la sangre o el 85% del gasto cardíaco del ventrículo derecho y entonces lleva esa circulación a todos los órganos. Los órganos de ese futuro bebé toman los nutrientes, oxígeno, etcétera, y expulsan los desechos, en caso el CO2, y los manda entonces a través de las venas umbilicales, las arterias umbilicales, nuevamente a la placenta para que ocurra otra vez el intercambio. Eso es lo que llamamos nosotros circulación fetal. Así es la circulación de un niño que está intraútero. La extrauterina es la que ustedes ya conocen, es la que según ya todos debemos tener a estas alturas y desde que somos muy pequeños. Hay una circulación pulmonar o menor y hay una circulación una circulación mayor. ¿A qué se le llama la circulación menor? Bueno, aquella que es la que se da entre la arteria pulmonar, los pulmones, las venas pulmonares y ya, el atrio izquierdo. La circulación mayor es diferente, es la que se da entre ventrículo izquierdo, arteria aorta, todos los órganos y posteriormente capilares, venas, venas cavas, atrio derecho, ventrículo derecho y luego arteria pulmonar. Entonces, si ustedes ven aquí, la sangre ya no se mezcla. La sangre que viene oxigenada de los pulmones viene por las venas pulmonares al atrio izquierdo, luego al ventrículo izquierdo, luego a la aorta. Se va a las arteriolas, los capilares, las vénulas, las venas cava, atrio derecho, ventrículo derecho, arteria pulmonar, rama derecha, rama izquierda, se va a los pulmones, se ocurre el intercambio gaseoso y vuelve y viene otra vez por las venas pulmonares. Esa circulación es una circulación en serie en donde una molécula de hemoglobina transportada por esa sangre va detrás de otra, por decirlo así. A diferencia de la circulación que vimos anteriormente, donde hay varios cortocircuitos donde la sangre se mezcla. Entonces, esa es la diferencia entre la etapa fetal y la etapa ya extrauterina. Entonces, ya en esta etapa vamos a tener, ya ustedes conocen qué es la sístole, qué es la diástole. En la sístole vamos a tener 4 fases importantes. La contracción isovolumétrica, que es, bueno, vamos a estar representada, por ejemplo, la curva roja, es la que representa el ventrículo. En la curva blanca, el volumen ventricular. La curva verde es el volumen de la aorta. Y la curva amarilla que está acá es la curva atrial. Entonces, cuando hablamos de contracción isovolumétrica en fase a la sístole,
hablamos de que hay aumento de la presión ventricular izquierda, en este caso, suponiendo que es el ventrículo izquierdo porque tiene una presión casi de 115, hay una presión ventricular izquierda que se eleva inmediatamente. Observen, de una presión más o menos de 4 o 5, se eleva rápidamente hasta más o menos 78, por decir algo. ¿Ok? Sin cambio de volumen. ¿Cómo yo sé eso? Observen aquí la línea del volumen se mantiene en meseta. ¿Ok? Entonces, ¿qué después ocurre? Ocurre la fase de expulsión rápida. ¿Qué es eso? Que se abre la válvula aórtica y entonces la presión en el ventrículo sube a su máximo, ¿sí? La presión en la arteria aorta, que está representada en verde, llega a su máximo, pero ¿qué pasa con el volumen que está en el ventrículo? Obviamente disminuye, porque está saliendo hacia la aorta, ¿ok? Llega a un punto máximo y después viene la fase de expulsión lenta, ¿ok? La fase de expulsión lenta es aquella donde aún se sigue expulsando sangre del ventrículo, por ejemplo aquí, se sigue expulsando sangre, aquí hay una caída abrupta, pero después se hace un poco más en meseta, y se sigue expulsando, pero ya en menos cantidad. Y llega un punto donde la presión en el ventrículo ya es más baja que la de la aorta, y entonces la válvula aórtica vuelve a cerrarse. Al cerrarse la válvula aórtica, ocurre entonces lo que se llama relajación isovolumétrica. El ventrículo izquierdo se relaja. Al relajarse, como su nombre lo dice, la presión disminuye, que va bajando paulatinamente, y como es isovolumétrica, es que el volumen en el ventrículo se mantiene. Esto es lo que está representado por las 4 fases de la sístole ventricular. En cambio, la diástole son 3 fases diferentes. Acá tienen que ver más que todo es la fase de llenado, el llenado ventricular rápido, el llenado ventricular lento o diástasis y la contracción auricular. Entonces, observen acá, la curva del ventrículo está baja, aquí, hay un volumen bajito, que aquí fue donde quedamos, y posteriormente empieza a llenarse rápidamente el ventrículo, empieza a llenarse de volumen, es lo que se representa por la línea blanca. Se llena rápidamente de volumen, pero con pocos cambios de presión. Luego viene el llenado ventricular lento, que es que ya no se aumenta rápidamente de volumen, sino que lo hace un poco más lento, como se ve acá, ya no es tan empinada esa curva, y llega hasta un punto donde posteriormente ya la sangre no puede pasar desde la aurícula al ventrículo, porque el ventrículo ya tiene una presión un poquito más alta que la de la aurícula, y entonces tiene que la aurícula, para expulsar ese último 20%, tiene que contraerse, lo que ustedes ven en la onda P del electrocardiograma. Entonces se contrae la aurícula, representada por la onda A, y es esa pequeña elevación extra que va a tener el paciente. Entonces, estas son las fases que normalmente nosotros vemos también entonces en la diástole del, en este caso, pues ventrículo izquierdo, por las presiones que manejamos y porque aquí estamos representados por la aorta. Entonces, así como ustedes ven esta estructura que ven allí, pues es importante que ustedes lo noten, es un corazón normalmente bien formado. Aquí está, ahorita creo que aparecen cada una de las estructuras. Esto es eh, la vena cava superior, la vena cava inferior, el atrio derecho. Normalmente la presión del atrio derecho, o correspondiente a la presión venosa central, está entre 0 a 8 milímetros de mercurio, la unidad de medida que utilizamos. Entonces aquí ustedes notan algo muy característico. La presión del ventrículo derecho puede ir de 15 a 30 sistólica, con una presión diastólica de 0 a 8. Y la presión de la arteria pulmonar tiene una presión de 15 a 30 sistólica, con una presión diastólica de 4 a 2. ¿Qué ustedes ven allí que les llame la atención?
¿Alguien me dice algo? Nadie le llama atención. Que en el ventrículo derecho y en el aurículo izquierdo está la misma presión. Derecha, ¿La digo. qué? ¿La qué? Que la presión del ventrículo derecho es igual a la de la aurícula derecha. ¿Cuál La presión? diastólica. La diastólica. Entonces, eso es muy importante. ¿Y qué más? La presión sistólica del ventrículo derecho es la misma presión sistólica de la pulmonar. Exactamente. Entonces, eso que acaban de mencionar es muy importante que ustedes lo graben. En condiciones normales, la presión sistólica del ventrículo derecho, si no hay lesión, es decir, no hay una estenosis subvalvular o supravalvular pulmonar, la presión sistólica del ventrículo derecho es la misma presión sistólica de la arteria pulmonar. ¿Ok? La presión diastólica del ventrículo derecho es la misma presión media del atrio derecho. Entonces, esto en condiciones normales, ¿ok? Si la válvula tricúspide está competente. Entonces, hay que tenerlo muy claro. Otra cosa importante, las arterias y las aurículas tienen presiones sistólicas, diastólicas y presiones medias. Los ventrículos tienen presiones sistólicas, diastólica 1, diastólica 2 o telediastólica y no tienen presiones medias. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, continuando, la presión del atrio izquierdo es más o menos 1 o 2 milímetros de mercurio mayor que la del atrio derecho. Entonces, la presión media del atrio izquierdo es de 1 a 10. La presión del ventrículo izquierdo ya es de 100 a 120, la sistólica, y la diastólica puede estar entre 0 y 10. Entonces, ¿qué es lo importante que ustedes ven acá? La presión ventricular derecha debe ser más o menos 1/3 de la presión sistólica sistémica. ¿Ok? Entonces, asimismo, como la presión telediastólica del VI es igual a la presión media del atrio izquierdo, obviamente entonces la presión de la aorta sistólica debe ser más o menos la presión ventricular izquierda sistólica si existen condiciones normales, es decir, que la válvula aórtica no tiene obstrucción. Entonces, cuando ustedes se toman la presión o cuando practican tomando la presión a algún paciente en alguna jornada, en alguna gira médica o lo que vayan a hacer, o en el centro de salud o al hospital donde rotan, si ustedes toman una presión en el brazo a un paciente, si no hay lesión estructural a nivel de la válvula aórtica, entonces ustedes están infiriendo que esa presión de 120 o esa presión de 115 o esa presión de 110/60 que le están midiendo al paciente es que en el ventrículo izquierdo hay una presión igual de 110. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando miden presiones de 200 o 210, pensando que hay una crisis hipertensiva, es que el ventrículo izquierdo también tiene una presión de 200 o de 210. Entonces, ahí la importancia de por qué saber qué significan esos números y esas cifras. Entonces, la curva de presión. Esto que está acá es la curva auricular. Tiene varias elevaciones, como está la A, la C, el ascenso A, el ascenso C, el ascenso V, el valle X, el valle Y. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Bueno, la onda la onda A de la curva auricular está representada por la contracción auricular. Es decir, cuando la aurícula derecha se contrae, existe una pequeña elevación de la presión en la aurícula.
Posteriormente empieza a relajarse, pero cuando se relaja la aurícula, la válvula tricúspide se cierra. Al cerrarse la válvula tricúspide, hay un pequeño ascenso, que es el ascenso C. La onda C de la curva auricular es porque se cerró, la sangre que pasaba desde la aurícula al ventrículo se topó con una válvula tricúspide cerrada y entonces elevó un poquito la presión. Pero la aurícula se sigue relajando y aquí se viene este descenso profundo X, es una relajación auricular total. Posteriormente, la aurícula empieza a aumentar otra vez la presión durante la sístole. Durante la sístole, ustedes saben que todo este espacio, la válvula tricúspide se mantiene cerrada, pero al mantenerse cerrada la válvula tricúspide, a través de las venas cavas, del seno coronario, va llegando nuevamente sangre, porque viene otro ciclo, a la aurícula derecha, y entonces este es lo que está representado por el ascenso o la onda V. El regreso de la sangre continuamente por las cavas y el seno coronario a un atrio derecho cuya válvula tricúspide está cerrada. Y posteriormente, ya cuando la válvula tricúspide se abre nuevamente, entonces vuelve a disminuir la presión en el atrio porque la sangre que estaba en el atrio pasa rápidamente al ventrículo derecho, en este caso, es lo que corresponde con la fase de llenado rápido y llenado lento, o la diástasis. Baja otra vez la presión y eso es lo que corresponde al descenso Y, que es este que está aquí. Pero como hay una fase que todavía la sangre de la aurícula no pasa totalmente, como vimos en la diástole, vuelve y se contrae y entonces se asciende nuevamente y corresponde otra vez la otra fase que vemos acá. Entonces esas son las fases o la curva de la aurícula que vemos normalmente cuando tenemos un catéter central y queremos medir la presión. Sobre todo lo verán ustedes cuando roten por cuidados intensivos, si tienen la oportunidad como estudiante o cuando sean internos, pues hay muchos catéteres centrales donde se pueden evidenciar estas curvas de presión. Entonces, esta que está acá es el ventrículo, la curva es totalmente diferente. Si ustedes ven este ventrículo o esta curva, ¿qué decimos que esta curva es de qué ventrículo? Si ustedes ven esto. Derecho. Derecho. ¿Por qué? La presión. Por la presión, exactamente. La presión es baja. Lo que dijimos, la sistólica está entre 15 a 30, más o menos aquí estábamos a decir que 25. Entonces, la presión ventricular tiene una sístole, que es este punto máximo que se ve acá, es el punto de máxima presión, y tiene una diástole 1, o una presión diastólica 1, que en este caso puede ser que alrededor de 2, por decir algo así, 2 milímetros de mercurio, pero posteriormente viene una meseta, perdón, como una pequeña elevación, no una meseta es plano, una pequeña inclinación de que se va aumentando paulatinamente la presión de ese ventrículo, de esa cavidad, para llegar a un valor más o menos de 6, ¿sí? Desde 2 que teníamos para llegar más o menos a un valor de 6. Entonces, este valor es lo que es importante para las tomas de decisiones en cuanto al manejo. Este es lo que se conoce como la presión telediastólica o la D2 del ventrículo, en este caso del ventrículo derecho. Siempre debe estar por debajo normalmente de 10, 11 hasta 12 como máximo. Cuando la presión ventricular derecha está telediastólica está por encima de esos valores, por ejemplo de 20, ya sé que yo tengo una disfunción diastólica de ese ventrículo. ¿Qué quiere decir eso? Que con poco volumen la presión aumenta demasiado. Entonces ya no es una función normal. Puedo tener una falla y mi paciente puede tener edema de miembros inferiores, derrame pericárdico, pleurales, edema de miembros superiores, edema de rostro, etc. Se hincha el paciente, por decirlo así. Entonces, hay una diastólica 1, una diastólica 2 y otra vez tenemos la sístole ventricular. ¿Ok? Esas son las presiones que vamos a encontrar en el ventrículo, en este caso es el derecho, por el tema de las presiones. Y obviamente acá, pues al ver la presión, este de la válvula aórtica o este de la arteria aorta, entonces aquí vamos a ver una diástole
que vean, no llega a 0 como en el ventrículo, una diástole que está en 80, una sístole que está en 120, posteriormente la sangre viene bajando, cae la presión en el ventrículo, se cierra la válvula aórtica y al cerrarse la válvula aórtica se observa esta pequeña incremento de presión que es lo que corresponde a la onda dícrota, que es el cierre de la válvula aórtica y se ve esta pequeña elevación y luego se sigue disminuyendo la presión en esa arteria para llegar otra vez a su diástole y aumentar nuevamente con el siguiente ciclo hasta la presión más alta, que en este caso es 120. Normalmente debe estar a la mitad de ese descenso la onda dícrota que corresponde al cierre de la válvula aórtica. Si yo tengo una estenosis aórtica severa, esta, como se va a cerrar más rápido la válvula, voy a tener un ascenso muy cercano a este nivel. Voy a tener una onda dícrota por acá arriba. Y de lo contrario, si tengo una insuficiencia aórtica muy severa, la válvula aórtica se va a cerrar tardíamente, entonces mi onda dícrota va a estar por acá abajo, por el piso, tirada. Entonces eso es muy importante también, ver esta posición de la onda dícrota. Nosotros podemos inferir que puede haber una lesión y obviamente la vamos a corroborar cuando vayamos a palpar los pulsos, a ocultar, etc. Muy bien. ¿Dudas o preguntas sobre dudas o preguntas sobre fisiología? ¿No? ¿Todo claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, para continuar, espérense, déjenme ver. Aquí. Empezamos el cuatrimestre el día de hoy. Le voy a compartir esto. Igual ahora, Tiffany, me pasas el correo grupal para hacerle llegar esta información y también pues libro de texto que vayamos a usar y también pues algunas otras información que ustedes puedan tener. Normalmente pues aquí está las clases que vamos a dar. Estas son las fechas que vamos a dar. Creo que tenemos una fecha libre que es la del 28 de noviembre por el tema de pues la independencia, celebración de la independencia. Y creo que vamos a tener esta fecha del 14, como este cronograma ya me lo mandaron y ya yo tengo desde el inicio de año vacaciones planeadas. Esta fecha de 14 yo no la voy a poder atender, así que tenemos que ver en la semana del 7, o sea, la semana anterior, ver si podemos dar 2 clases, no sé, buscar un espacio, desde ahora coordinarlo, Tiffany, de lunes, un viernes o la semana que sigue, ¿ok? Para poder, que no, porque no vamos a poder reunir en esta etapa, porque no voy a estar. No, tiene que ser en esta, porque en estas dos no voy a estar, ¿ok? Este taller sí lo podemos hacer virtual. Entonces, como yo les mencionaba a los otros grupos, en cardiología nada se inventa. Normalmente las patologías que ya han sido descubiertas, que ya han sido nombradas, analizadas, etcétera, son las mismas patologías que van a estar presentes y que debemos empezar a estudiar, ¿ok? Entonces, si ustedes ven acá, muchos de estos temas que están aquí son, aquí vamos a ver, obviamente, hay un montón de patologías cardíacas, pero aquí siempre vamos a tocar las que más, generalmente las que más vemos en el diario vivir, por decirlo así, o en el diario vivir para nosotros los cardiólogos. Yo sé que quizás muchos de ustedes, a veces no sé, pues ojalá ya, pero algunos de ustedes no han escuchado un soplo como tal. Muchos de los estudiantes que van a rotar, pues es la primera vez que lo escuchan o a veces la primera vez que lo escuchan en un niño, que es totalmente diferente. Son latidos más rápidos, el niño está llorando, inquieto, entonces es como prácticamente un arte escuchar esas partes, pero son patologías que normalmente vamos a ver y que vamos a
tratar de diagnosticar y tener presente en mente cuando seamos, por ejemplo, médicos generales de manera inicial. No todos los que están aquí van a ser cardiólogos, quizás nadie sea cardiólogo y mucho menos ninguno sea cardiólogo de niños, pero muy probablemente antes de ir a hacer cualquier especialidad, pues trabajarán en un centro de salud, en un cuarto de urgencia, hasta que esperen a entrar al examen, hasta que lo llamen para la residencia, etcétera. Entonces, les van a llegar pacientes pediátricos, les van a llegar pacientes adultos, les van a llegar pacientes lactantes. Entonces, es muy importante siempre tener presente de que alguno de esos puede ir con alguna de estas lesiones. Entonces, también vamos a ver las cardiopatías congénitas obstructivas, la fiebre reumática, la enfermedad de Kawasaki. Este es un tema muy importante, dolor torácico y síncope. Es bastante frecuente las consultas a los cuartos de urgencia, sobre todo en pediatría. Entonces, como ustedes ven acá, vamos a tener 2 exámenes parciales, un examen final. Vamos a tener 3 talleres, perdón, 2 que se realizarán el mismo día, uno que se realizará un día solo. Y la evaluación del curso va a estar dada de esta forma. Quiz, un 10%, observen un porcentaje alto, así que los exhorto a leer o estudiar diario, no diario, pero por lo menos cada semana, el tema que vayamos revisando. Hay una porción de talleres, este 7.5% corresponde a las notas de los 3 talleres y ustedes ven acá, hay una nota de charla, que es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que se trata de la charla? Le estaba pidiendo a Tiffany la cantidad de estudiantes que somos, porque a partir de la otra clase, que es la que nos vamos a reunir en el salón, ustedes van a dar cada uno de los temas por grupo de los que están acá. ¿Cómo se lo van a repartir? Bueno, yo espero que lo más pronto posible tener la lista oficial para saber cuántos estudiantes por clase van a dar. Entonces, no, las clases el tema va a ser evaluado, pero no quiero que, por ejemplo, no que yo hice tantas diapositivas, entonces que la tiene que presentar es tal fulanito, no. Tienen que saber aprender a trabajar en grupo, hacer el tema juntos, estudiarse toda la clase, porque puede ser que, por decir algo, Tiffany, que es con la que ya pues es el nombre que me sé, dice que ella se estudió bien las primeras 10 diapositivas, pero que resulta cuando vamos a la clase yo digo que no, que le dé Jorge las 10 primeras y Tiffany va a hablar de la 20 a la 30. Entonces todos en el grupo deben saber el tema que van a presentar, porque la nota es grupal. No quiero a nadie leyendo diapositivas. De hecho, no me gustan las diapositivas muy cargadas de letra. Me gustan más esquemas que vayan utilizando. De hecho, antes de presentarse, tienen que enviar la clase para yo revisarla, para decirle qué vamos a poner, qué vamos a quitar. Esto corresponde a una parte de la clase para que ustedes estudien por lo menos el tema que les corresponde, que ya eso sea un adelanto y cuando venga un examen ya tienen un tema dominado. Esto vamos a hacer dependiendo de la cantidad, el número de diapositivas para hacerlo lo más práctico posible, porque la idea es que al final de que termine la exposición, yo entonces intervenga para hacer una presentación o detallar un poco mejor las cosas que no hayan quedado claro o que el grupo no hayan podido tratar de expresar. Yo sé que muchas veces van a leer cosas que ni siquiera ustedes sabían que existían, pero pues para eso estamos. La idea es que cuando no entiendan algo, hablamos sobre el tema para que ustedes los presenten y se ganen de manera fácil un buen porcentaje que al final de la jornada, pues vaya cuando hablo al final de la jornada es a final del 12 de diciembre, tengamos pues ya nuestro porcentaje y no hay que estar entonces viendo cuánto tengo que sacar, cuánto tengo que sumar para poder aprobar la materia. ¿Ok? Entonces, además de las pláticas, vamos a tener el examen parcial 1 y 2 que valen 20% cada uno y el examen final el 35%. ¿Okay? Aquí está la nota del examen final, digo la fecha del examen final, creo que el último día de este cuatrimestre es el 17,
si mal no veo por ahí en los horarios que impartió la universidad. Entonces, pues la idea es que aquí, cuando ya terminamos el 12 de diciembre, yo el 14 más tardar entrego nota y pues todo el mundo felices a celebrar Navidad porque aprobaron el curso de cardiología pediátrica. ¿Dudas, preguntas? Doctor, buenas noches. Ajá. Doctor, ¿me Buenas escucha? noches. Sí, sí, le escucho. Buenas noches, dígame. Quería saber el libro que Sí, como les digo, generalmente les voy a dar un libro que es bastante práctico, es un libro bastante práctico, de verdad es de cardiología pediátrica, pero es bastante sencillo en el tema para entender. Obviamente que si ustedes también tienen alguna otra información que les gustaría colocar, que les parece a ustedes importante para el tema que vayan a hablar, de otro, de un paper, por ejemplo, de un artículo o de otra publicación que a ustedes les gusta, lo pueden colocar y pues simplemente al final, pues en la parte de abajo, ustedes han visto las presentaciones, en la parte de abajo de la diapositiva, en un pequeño cuadrito se dice dónde sacamos la información, porque la idea es que utilicemos una información que está publicada y no una información que pues que yo creo que es así, ¿me explico? Entonces eso es muy importante porque al final esa es la clase, va a ser para ustedes y para el resto de sus compañeros. Entonces, más o menos el tiempo estimado para cada clase puede andar más o menos unos 40 minutos que deben exponer. Habrá temas donde quizás sea menos, habrá temas donde se extendan un poco más, pero casi siempre, como les digo, no debe ser, debe ser algo bastante práctico, fácil de entender, más esquemas, como les mencioné, si ustedes vieron en la diapositiva inicial, la parte de anatomía, fisiología, casi no había letras, más que todo me la pasé hablando aquí, porque no puedo decirle, por ejemplo, ahora ya me salen los nombres, Hillary, Ana, Mario, Jordan, Catherine, Nayelis, no les puedo preguntar porque ni siquiera los conozco, pero el día que estemos en el salón, yo el primer día le diré usted, usted, pero créame que para la tercera clase ya diré los nombres de cada uno, porque me los voy a ir aprendiendo y los haré de alguna forma pues participar. Estuve dando la cátedra desde el M11, ya ustedes son M21, ya casi llevo 10 grupos, y algo particular era cuando empezaron el tema de la pandemia, que empezaron las clases virtuales, era como la clase de hoy. Uno podía dar clase y parecía uno solo hablando y 2 que 3 estudiantes participando, el resto pues ni siquiera sé si hablan o no. ¿Y qué sucedía? Bueno, poníamos los exámenes y aprobaban y Que tuvimos una experiencia mala en el grupo pasado, dimos las clases todas virtuales, alguna pregunta, todo bien, todos entendieron, pero cuando íbamos a los exámenes pues fueron presenciales y no, la nota no es la que esperábamos. Tan así, no me siento nada orgulloso, de hecho se los digo es para que ustedes desde el primer día empiecen a tomar cartas en el asunto, a estudiar, a leer. El 33% del grupo pasado pues fracasó la materia y por eso es que no sé si van a matricularla en este grupo o van a esperar, no lo sé. Entonces eso es muy importante saber para el tema de los grupos, para los talleres, para las charlas, etc. Entonces no quisiera que en este diciembre estemos pues viendo eso que pasó en el cuatrimestre anterior y ojalá pues cada uno de ustedes apruebe la materia y más que aprobar, lo que yo quisiera es que aprendan aprendan sobre cardiología pediátrica, porque créanme, les va a ayudar bastante cuando vayan a hacer ya su internado, sobre todo en los internados de los hospitales de Panamá, en los hospitales grandes, quizás no van a tener mucho problema porque en la mayoría de las veces hay residentes. Pero cuando van a los hospitales donde no hay residentes o cuando van a los hospitales del interior y donde ustedes sean
el principal médico a las 11 de la noche, el único que está allí, y llega un niño con una crisis de hipoxia, pues ustedes sepan qué realizar cuando tienen un evento así, porque si no, pues el niño se les va a morir en la cara. Entonces, todas estas cosas son muy importantes que las vayamos tomando y las vayamos evaluando desde ya, para entonces aprender y al final, en segunda orden, aprobar el curso. ¿De acuerdo? Listo, doctor. Bien, entonces el próximo lunes sí espero conocerlos. Ya me dijo la doctora Loida, el aula Recording Tiffany stopped. es el aula 106, me dijo. Lo tenemos disponible desde, me dijo el horario de